Los saluda Santos Cruz en una transmisión de Blanco y Negro TV para el análisis. 21 de marzo, para Oaxaca, para México y para el mundo entero, una fecha importante dentro de la vida política y social. Don Benito Juárez García, hombre que gobernó a México. Tema de análisis con Ari para reconocer un gobierno que asentó bases en la que hoy las y los mexicanos gozamos en un México libre, en un México que formó aquel Patricio de Guelatao, el benemérito de las Américas. Ari, te damos la bienvenida para analizar este tema del gobierno actual con las bases asentadas a más de 150 años de Benito Juárez García. Benito Juárez, el ideal republicano y el México que hoy enfrenta nuevos desafíos. Cada 21 de marzo, México recuerda el nacimiento de uno de los personajes más trascendentales de su historia, Benito Juárez. Nacido en 1806 en Guelatao, Oaxaca. Juárez no solo fue presidente de México, fue el arquitecto de una etapa histórica que sentó las bases del Estado moderno mexicano. Su gobierno, que se extendió en distintos periodos entre 1858 y 1862, estuvo marcado por conflictos internos, crisis económicas e incluso una invasión extranjera. Sin embargo, en medio de ese escenario logró impulsar reformas profundas que cambiaron el rumbo del país. Las llamadas leyes de reforma fueron el eje de su proyecto político. Estas reformas establecieron principios fundamentales como la separación entre Iglesia y Estado, la libertad de culto, la creación del registro civil, la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Estas decisiones consolidaron el carácter republicano y laico del Estado mexicano. Pero Juárez también enfrentó uno de los mayores retos de la historia nacional, la invasión francesa de 1862, que derivó en la instauración del Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano Pepero de México. Durante años, Juárez mantuvo un gobierno itinerante que resistió la ocupación extranjera. Finalmente, en 1867, la República fue restaurada. Ese episodio convirtió a Juárez en un símbolo de defensa de la soberanía nacional y del respeto a las instituciones republicanas. El México actual. Esperanza, desencanto y desafíos. Más de siglo y medio después, México vive una realidad completamente distinta. El país tiene hoy más de 129 millones de habitantes y enfrenta desafíos sociales, económicos y políticos muy complejos. En 2018, millones de mexicanos depositaron su esperanza en el liderazgo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder con el discurso de transformar profundamente la vida pública del país. El proyecto político de la llamada Cuarta Transformación prometía acabar con la corrupción, reducir la desigualdad, pacificar al país y fortalecer las instituciones. Sin embargo, para muchos sectores de la sociedad mexicana, el balance final de ese gobierno dejó una sensación de confusión y desencanto, porque muchas de las promesas que generaron esperanza no lograron concretarse plenamente. Bien, Ari, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta hoy el actual gobierno? Hoy México enfrenta desafíos que siguen preocupando a amplios sectores de la población. Uno de ellos es el sistema de salud. Tras la desaparición del Seguro Popular y la creación de nuevos esquemas de atención, el país ha vivido momentos de desabasto de medicamentos, dificultades hospitalarias y problemas administrativos en la cobertura médica. Otro tema crítico es la seguridad pública. En los últimos años, México ha registrado cifras superiores a 30,000 homicidios anuales, una de las tasas más altas de violencia en su historia reciente. También persisten problemas en el ámbito educativo. Aunque el país ha ampliado la cobertura escolar, los niveles de aprendizaje y la calidad educativa continúan siendo motivo de debate. En materia económica, México ha incrementado su nivel de deuda pública en los últimos años, lo que abre discusiones sobre la sostenibilidad financiera del Estado. ¿Cuáles son las demandas sociales y en materia de derechos humanos
sobre la actividad y el trabajo del actual gobierno. Derechos humanos y demandas sociales. Otro de los temas sensibles es la situación de las personas desaparecidas en México. El caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrido en 2014, sigue siendo uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país. Durante su campaña, el entonces presidente López Obrador se comprometió a esclarecer completamente los hechos. Sin embargo, para muchas familias y organizaciones civiles, el caso sigue sin resolverse de manera definitiva. También persisten preocupaciones sobre la violencia contra las mujeres y la atención a casos de desaparición y feminicidio. Ante esa situación, ¿cuál es el reto principal de la presidenta de México? El reto político de la actual presidenta, hoy el país está encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfrenta el desafío de gobernar en medio de estas tensiones sociales y políticas. Muchos analistas consideran que la presidenta heredó un conjunto de problemas estructurales que requieren soluciones profundas. Además, existe un debate político importante sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas. El partido gobernante, Morena, ha logrado una fuerte presencia política en el Congreso y en varios niveles de gobierno, lo que ha generado discusiones sobre el equilibrio entre poderes en la vida pública mexicana. En particular, el debate sobre el papel del Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Legislativo se ha convertido en uno de los temas centrales de la política nacional. La lección histórica. Al recordar el legado de Benito Juárez, el país vuelve a una pregunta fundamental: ¿cómo construir un Estado donde las instituciones sean más fuertes que los intereses políticos? Juárez defendió un principio que sigue siendo uno de los pilares de la vida republicana. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese principio continúa siendo una referencia para evaluar cualquier gobierno. Porque más allá de ideologías o proyectos políticos, el verdadero desafío de México sigue siendo el mismo desde el siglo XIX. Construir un país donde la justicia, la democracia y las instituciones sirvan verdaderamente a la sociedad. Y ese es el reto que hoy enfrenta la nación mexicana. Bien, gracias Ari por tus comentarios. Santos Cruz para Blanco y Negro TV. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis en Blanco y Negro TV. Recordar la historia también nos obliga a reflexionar sobre el presente y el rumbo que está tomando México. El legado de Benito Juárez sigue siendo un referente para entender el valor de la República y de las instituciones. Soy Ari, agradeciendo su atención. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta la próxima. Hasta la próxima.